Ya, vamos. Bien, ¿qué es la globalización? Es un proceso general, económico, político, social y ecológico que involucra a todo el planeta, ¿ya? Que involucra a todo el planeta, haciendo de que ciertas empresas, más que nada, instituciones o políticas, tengan una interrelación entre sí, creando diversos aspectos de índole más que nada económico y social, ¿ya? Esto gracias al desarrollo de las telecomunicaciones y del transporte, que han acortado las distancias y han acortado también los tiempos. Por ejemplo, lo que pasa en Europa se traslada inmediatamente y se sabe inmediatamente en América y viceversa, o entre lugares que sean lejanos, ¿sí? Gracias a el tema de las telecomunicaciones. Por ejemplo, aquellos que tienen parientes en Europa, tienen parientes en otros países, en otros departamentos de Bolivia, se comunican inmediatamente gracias al Internet, gracias a las videollamadas, gracias al WhatsApp, al Zoom, al Meeting, no sé. Entonces, todo eso es el proceso de la globalización, ¿ya? Bien. ¿Qué es la globalización? Según John Stiglitz, que ha sido Premio Nobel de Economía en 2001, en su libro El malestar en la globalización, él dice que la globalización es una integración muy estrecha entre países y pueblos, producidas por la aparición del transporte y la comunicación, y más que nada por la evolución de estas tecnologías, ¿ya? Borrando barreras artificiales, como ser las fronteras, por ejemplo, y haciendo que algunas situaciones como los bienes, los servicios, el conocimiento, las mismas personas, a través de las fronteras, puedan ir comunicándose, ¿ya? Puedan ir comunicándose. Un momentito, jóvenes. Ya. Bien. Entonces, esa es la globalización. En resumen, la globalización es un proceso por el cual se han acortado las distancias y se ha logrado una unión a nivel económico, social, político, institucional, empresarial, ¿ya? Haciendo que todo sea una sola cosa, es decir, se globalice, eso se llama globalización. Bien, los nuevos que han ingresado, por favor, habilitar sus cámaras, jóvenes, Valle, Bustillos, Jerez, ¿ya? Bien, origen de la globalización. La primera globalización se dice que habría aparecido entre 1850 y 1914, ¿ya? Con políticas de aperturas entre algunos países. Ya en 1914 hay una tendencia favorable a que se realice este fenómeno de la globalización, pero sin embargo fue afectado por las dos guerras, ¿no? La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Una vez culminada la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1950 ya viene a aparecer o ya viene a surgir lo que se ha venido a llamar la segunda globalización, ¿ya? Y hubo una gran apertura de fronteras a nivel de los años 80, ¿ya? En la década del 80. Y el 90, donde hubo el auge de la globalización, gracias a la aparición de una tecnología de información denominada Internet. Este Internet fue el impulsador para la globalización, para que avance la globalización y crezca a partir de los años 50 más que nada, ¿ya? Con su auge a partir de los años 80 y 90. Bien, ¿por qué es distinta la globalización de antes a la globalización actual? Principalmente por el tema de las telecomunicaciones y las tecnologías. Hace unos 10 años, por ejemplo, el Internet no era lo que es ahora. Hace 10 años el WhatsApp no era lo que es ahora. Si este tema de la pandemia hubiera aparecido hace unos 10 o 15 años, no habría la comunicación que hay hoy día. No se podría uno comunicar tan rápidamente como ahora porque la tecnología ha ido avanzando rápidamente y a la actualidad es muy diferente a lo que era antes, ¿ya? A lo que era antes. Bien, entonces dice, actualmente la globalización llega a todas las partes del mundo, ¿ya? Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la Coca-Cola. Si ustedes van a China, van a Europa, a España, Asia, a Sudáfrica, donde sea, van a encontrar Coca-Cola, ahí, en todo lado. Eso es un tema de la globalización, ¿sí? Hay productos que son conocidos como transnacionales, a los cuales se los ha hecho conocidos precisamente por este tema de la globalización, especialmente lo que es la comida rápida, ¿sí? Las Burger King, las hamburguesas McDonald's, ¿sí? Los refrescos, la Coca-Cola, la Pepsi,
la ropa, ¿sí? La ropa, las marcas globalizadas, Calvin Klein, eh, los pantalones Levi's, los pantalones Wrangler, ¿sí? Los zapatos, por ejemplo, los deportivos, los Nike, Adidas, Reebok, ¿no ve? Umbro. Todo eso es producto de la globalización. Esos productos ya no se los fabrica directamente en el lugar de origen, sino que son fabricados en varios lugares. Por ejemplo, uno puede comprarse una computadora, ¿ya? Una laptop, digamos, una HP, pensando que es americana, pero sin embargo es China, dice Made in China. Eso es producto de la globalización, ¿ya? Bien. La globalización es un concepto que se ha utilizado ya desde la década del 80 y se refiere más que nada al intercambio comercial, que abarca todos los aspectos de la vida, como les decía, especialmente el social, el económico, ¿ya? Ahora, el educacional, a raíz de este problema que estamos pasando, todo el mundo está utilizando este tipo de tecnologías como el Zoom, como el Google Meeting, como varias plataformas o estrategias que son globalizadas, es decir, que en todo el mundo se las utiliza. Por ejemplo, podemos hacer una videoconferencia como estoy haciendo con ustedes a mediana distancia, digamos, pero igualmente si hubiera hecho la invitación a una persona que vive en Europa, o vive en China, o vive en cualquier lugar, hubiera podido acceder a esta videoconferencia gracias a esta tecnología. A eso me refiere el término de globalización, ¿ya? ¿Cuándo comienza a profundizarse? Especialmente después de los años 50, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? En la década de los años 50. Y se fortalece a nivel de los años 80 y 90. Y el icono de esta globalización son dos aspectos históricos muy importantes y relevantes. Uno, la caída del muro de Berlín, y otro, el fin de la Guerra Fría, que ha sido alrededor de los años 80, ¿ya? Y se potencia con el capitalismo, que es un modelo económico que se basa en la libre competencia y en la propiedad privada. Es decir, que la globalización aumenta o está más estructurada o tiene más auge gracias a lo que es la libre competencia y el capitalismo, ¿sí? Es decir, el tema económico y social. Por ejemplo, hay sociedades en las cuales una persona es mal vista si no tiene ropa de marca, si no usa determinadas cosas, si no consume determinados alimentos o si no va a determinados lugares. Eso es producto de la globalización y del capitalismo, ¿ya? Bien. Luego, la interconexión es la base de la globalización. Esa interconexión es la relación que nosotros tenemos como personas, ya sea a través de medios tecnológicos o físicamente, y se profundiza en los 90, ¿ya? Principalmente con la aparición, no aparición, sino con la evolución del Internet, la telefonía satelital y la evolución de los medios de transporte, como los trenes eléctricos, por ejemplo, los grandes aviones, los buques que son súper rápidos y todo aquello, ¿ya? Entonces hay dos tipos de líneas de interconexión, que sería la física, ¿ya? Y la virtual, que es la que, por ejemplo, nosotros estamos utilizando en este momento. Todo esto se llama aldea global, es decir, que ya se lo ve al mundo como una región, una sola región, ¿sí? Por eso les decía que es fácil relacionarnos con una persona que está a miles de kilómetros fácilmente mediante una videollamada o una llamada o un mensaje de WhatsApp. A eso se refiere la interconexión virtual. Y la interconexión física es el llegar rápidamente a un lugar. Por ejemplo, si queremos irnos a Cochabamba, por ejemplo, agarramos un avión y vamos a llegar en 25, 30 minutos fácilmente, ¿sí? A eso se llama la interconexión física. Bien, la interconexión física es el contacto a nivel mundial a través de medios como el terrestre, aéreo o naval. Terrestres serían, por ejemplo, las flotas, las movilidades particulares aéreo, los aviones y naval a través de mar, ¿sí? A través del mar. Esto ha aumentado el desplazamiento y ha disminuido los tiempos y costos de traslado. ¿Qué significa esto? Que antes, por ejemplo, para ir a un lugar se tardaba un determinado tiempo y ahora es mucho menos el tiempo. Y el costo también ha ido bajando, ¿sí? El costo también ha ido bajando. Por ejemplo, un pasaje en avión de aquí a Cochabamba, de La Paz a Cochabamba, por ejemplo, hace unos 5 o 6 años valía 500, 600 bolivianos. Ahora encontramos hasta en 200, ¿ya? Y el tiempo igualmente ha disminuido por la velocidad que imprimen los aviones, que imprimen las movilidades e incluso los buques o embarcaciones, ¿no? Bien, esto ha logrado que haya un mejor intercambio comercial y un mayor contacto físico, ¿ya? Un mayor contacto físico. Bien. La interconexión virtual es la que estamos realizando, por ejemplo, nosotros en este momento, ¿ya? Que es gracias a los medios de transmisión por fibra óptica, por ejemplo, el Internet, la conexión satelital o el cable, ¿sí?
Por ejemplo, nosotros podemos ir ahorita a nuestra habitación, prendemos el televisor, está conectado nuestro cable y podemos ver las noticias en España, en Italia, en Francia, donde sea. O conectarnos a través de fibra óptica, que es, por ejemplo, lo que hace el Internet, ¿sí? Lo que hace el Internet, de acuerdo a las empresas. Una empresa te provee el Wi-Fi y puedes tener la comunicación que nosotros tenemos en este momento. Hay muchos de ustedes que viven en zonas muy lejanas a donde yo vivo, por ejemplo, o donde yo estoy, y nos podemos comunicar directamente como lo estamos haciendo ahora sin ningún problema, ¿no? Bien. Esto ha determinado nuevos escenarios comerciales como las empresas transnacionales, las que les decía, Coca-Cola, Burger King, empresas de ropa, empresas de zapatos, todo aquello, que buscan ventajas comparativas en otros territorios con menor costo de producción. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, cuando Nike ha aparecido en Estados Unidos, es una empresa estadounidense, pero si ustedes se fijan en las zapatillas, en la parte de adelante, donde viene la marca, viene la medida, el tamaño, se van a fijar que dice Made in China, o Made in Tailandia, o Made in Filipinas. Eso significa que esta empresa tiene sus subsidiarias en estos lugares y contratan gente que trabaja por bajo costo. ¿Y eso qué hace? Que aminore los costos y ellos tengan más ganancia. ¿Sí? A eso se refiere eso. Ahora, aparecen también en este escenario instituciones internacionales de tipo económico que permiten acuerdos entre países, como el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. ¿Sí? Son organizaciones comerciales mundiales que globalizan el tema económico. Y para competir se debe establecer acuerdos entre regiones, mejorando estas condiciones de intercambio. Por ejemplo, ¿qué ha hecho Europa? En Europa ya no hay la moneda de Italia, la moneda de España, la moneda de Francia, no hay. Hay el euro. Es decir, tú vives en España y quieres irte a Francia, no necesitas cambiar plata, como aquí. Si nosotros nos vamos a Chile o nos vamos a la Argentina, nos vamos a Brasil, tenemos que cambiar el boliviano por pesos chilenos, por pesos argentinos, por por el dinero que se utiliza en Uruguay, en Brasil, en Paraguay. En Europa no es así, porque hay un convenio, hay una organización llamada Unión Europea que tiene muchos acuerdos, entre ellos es este del tema económico, ¿ya? Eso también es parte de la globalización. Bien, y esto ha dado origen a lo que se ha venido a llamar el mercado mundial, donde hay una revolución de las comunicaciones, ya sea en el transporte de mercancías o en la transmisión de datos, ¿sí? Luego, hay una internacionalización en los centros productivos y financieros. Han comenzado a aparecer empresas multinacionales que actúan en varios países, ¿ya? ¿Cuáles son estas empresas multinacionales? Las empresas de comida, las empresas de ropa, las empresas de algunos insumos, ¿ya? Por ejemplo, las computadoras, las impresoras. Se exporta a cualquier punto del globo gracias a la facilidad de traslado de mercancías, es decir, yo puedo exportar o importar cosas desde y hacia mi país rápidamente. Y aparecen los famosos paraísos fiscales, que son países en los cuales no te preguntan de dónde tienes la plata, para qué vas a utilizar, por qué estás depositando tanto dinero o nada. Y no hay ningún cobro de impuestos, ¿ya? Estos países generalmente son los del Caribe y algunos de Europa, como Suiza, por ejemplo, ¿ya? Y la intercomunicación del mercado financiero a través de las bolsas de valores de diferentes países. Hay bolsas de valores muy importantes que se interrelacionan o se interconectan para establecer precios del oro, de los metales preciosos, del cambio del dólar, del euro, de la libra, ¿ya? Entonces, todo esto es parte de la globalización. Entonces, empresas multinacionales, las exportaciones internacionales, los paraísos fiscales y los mercados financieros, ¿ya? Bien, ¿cuál es la manifestación de esta globalización económica? Hay una liberalización de comercio a través de la Organización Mundial de Comercio y acuerdos comerciales entre países. ¿Ya? Por ejemplo, Bolivia tiene acuerdos comerciales con muchos países, con los cuales hace tratados por los cuales, por ejemplo, a las personas que hacen comercio no les cobran determinados impuestos, como por ejemplo Bolivia con Perú, Bolivia con Chile, Bolivia con Ecuador, con países vecinos, ¿sí? Luego hay transformaciones productivas, ya que los países en vías de desarrollo comienzan a exportar productos propios, ¿ya? A través de ciertas relaciones comerciales, ¿ya? Por ejemplo, Bolivia lo que exporta más que nada es la soya, por ejemplo, ¿sí? La soya, las oleaginosas. Y países desarrollados se especializan en la exportación de productos que requieren una alta cualificación y grandes inversiones.
Hay países, los llamados de países del G8, que está Estados Unidos, está China, está Gran Bretaña, Francia, Italia, que exportan sus productos a países de tercer mundo. Por ejemplo, en Bolivia vamos a encontrar productos brasileños, productos americanos, productos chinos especialmente, ¿ya? Productos de esos lugares que nosotros los consumimos y generamos ganancias para esas potencias. Hay un crecimiento del mercado financiero, hay un gran movimiento de capitales, es decir, la compra y venta de bienes y servicios, y la aparición de un mercado continuo que va a mejorar el sistema de telecomunicación. Constantemente se van haciendo convenios, contratos entre países de tipo comercial, se firman acuerdos, se firman convenios en los cuales van a beneficiar a los países que firman estos tratados, ¿ya? Bien. Luego, el aumento de la renta per cápita y el nivel de vida. La renta per cápita es lo que uno gana, ¿ya? Es el salario de una persona que va a dar lugar a su nivel de vida. Mientras una persona gane más, va a tener un mejor nivel de vida, ¿no? Esto puede persistir si se encuentran las soluciones a problemas estructurales que plantea la globalización. Así como la globalización ha aumentado la economía de muchos países, también ha disminuido la economía de muchas personas. Esta globalización, ¿qué hace? Hace de que el empleo disminuya y se genere mucha más pobreza, ¿ya? Mucha más pobreza. Eso es lo que logra la globalización también. ¿Cuáles son los grandes bloques de económicos del mundo actual gracias a la globalización? Son 5. La Unión Europea, el bloque norteamericano, el Tratado de Libre Comercio, la Cuenca del Pacífico y el Foro Económico Asia-Pacífico. ¿Qué es la Unión Europea? Es toda la unión de los países europeos, que como les había dicho anteriormente, han logrado convenios a nivel de continente, no solo en el plano, digamos, del euro, el plano económico, sino también de lograr un mercado único, es decir, fusionar todos sus mercados financieros y que haya una sola moneda, que es el euro, ¿sí? Ya antes había la lira, por ejemplo, la lira española, la lira, perdón, italiana, la peseta español, ahora ya no, todo es con el euro, todo gira alrededor al euro, que se ha convertido en una moneda más fuerte que el dólar. Por ejemplo, un dólar en Bolivia lo compramos en 6 bolivianos con 95, 96 centavos. En cambio, el euro está alrededor de los 9 bolivianos, ¿sí? Es una moneda más fuerte. Luego, hay un bloque norteamericano también relacionado con el Tratado de Libre Comercio, que está integrado por Canadá, Estados Unidos y México, es decir, los países de Norteamérica, y por el cual la desigualdad entre estos 3 países es prácticamente mínima, ¿ya? Hay muchos convenios económicos entre estos 3 países que hacen que sus economías sean muy estables. Luego, la Cuenca del Pacífico y el Foro Económico Asia-Pacífico involucra a países miembros del Tratado del Atlántico Norte, ¿ya? El Tratado de Libre Comercio. A estos se adosa Japón como país asiático, que se dice que es la tercera potencia económica del mundo después de Estados Unidos y China. Y vienen lo que ya habíamos leído y habían repasado, los dragones asiáticos, ¿no? Que son economías competitivas porque tienen una mano de obra barata y muy eficiente. Por ejemplo, Pakistán, Tailandia, China, ¿sí? Que son países en los cuales las grandes economías contratan mano de obra barata y hacen que abaraten costos de producción y estos productos los puedan vender mucho más caros y tengan mayor ganancia, ¿no? China es el país con el mayor índice de crecimiento económico del siglo XX y se la considera, prácticamente algunos la consideran como la primera economía o el país más fuerte a nivel mundial junto con Estados Unidos. Entonces, esos son los 5 grandes bloques económicos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la globalización? Las ventajas son que, por ejemplo, nos podemos comunicar rápidamente, hay un mejor acceso a la salud, a la educación, al trabajo, ¿sí? Pero todo esto va a beneficiar a todos, evidentemente que no. ¿Quiénes son los que defienden la globalización? Son aquellos que dicen que la globalización lleva un estado de paz al mundo y que va a conducir a la prosperidad. Es decir, que todos vamos a estar muy bien, vamos a tener todo lo que queramos. Sin embargo, hay personas que piensan que no es así, que cada día la globalización hace que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres, ¿sí? ¿Ya? Y que hay una mayor tendencia a enriquecerse a las potencias y que además están dañando al medio ambiente. ¿Por qué? Porque estas fábricas, estas industrias están dañando lo que es la atmósfera, el medio ambiente, la forma de vida de muchas personas, ¿sí? Todo eso indican estos detractores de que la globalización no es positiva, sino por el contrario, es muy negativa para todos en el planeta, ¿ya? Bien,
Hay una desigualdad entre el norte y el sur. ¿Qué es el norte? El norte se dice que son los países muy desarrollados, ricos, Estados Unidos, Canadá, China, Gran Bretaña, ¿sí? Que tendrían ellos, representarían del 5 al 15% de la población mundial, pero sin embargo tendrían el 90% o manejarían el 90% de la economía. Es decir, que el 90% del dinero o de la riqueza del mundo está en el 15% de la población. Y ese 15% de la población representa lo que es los países ricos, el G8. El G8, es decir, China, Gran Bretaña, Italia, Francia, Brasil, Estados Unidos, las grandes economías, ¿sí? Y que el otro 85% sería gente que representaría la clase media o la clase baja, es decir, la clase que social y económicamente está mal, ¿ya? Eso representaría lo que es el sur, países de extrema pobreza, como, por ejemplo, África, ¿ya? Todo ese lado. Países subdesarrollados con una mínima industrialización y dependencia exterior, que son los países, por ejemplo, del Caribe, de Centroamérica. Países en vías de desarrollo, que son los de Latinoamérica, todo lo que es Sudamérica, a excepción de Brasil, ¿sí? Que son países en vías de desarrollo, donde existen grandes diferencias sociales y también una alta industrialización. Por ejemplo, ustedes, la mayor parte creo que viven por ese lado de Pura Pura, pues cerca del colegio. Hace muchos años, hace unos 30 o 40 años, esa zona era llena de fábricas, por eso se le llamaba a esa zona la zona fabril, ¿sí? La zona fabril. Incluso hay una cancha de fútbol que se llama cancha fabril. ¿Por qué? Porque en esa zona había muchas fábricas. Eh, Así haciendo un recuerdo rápido, al frente del colegio, por ejemplo, había una fábrica que era la Forno, la Statex, la Soliño, incluso el mismo colegio era una fábrica de sombreros. Pero luego, por temas económicos y más que nada de la globalización también han comenzado a desaparecer y han comenzado a aparecer otras instituciones, por ejemplo, esa empresa de sombreros que antes se llamaba Ibusa, ahora es el Colegio Ítalo-Boliviano, ¿sí? Y muchas de esas cosas. Entonces, hay mucha diferencia social. En Bolivia hay gente que tiene mucho dinero y hay gente que no tiene ni para comer, ¿ya? Esas son las diferencias, ¿ya? Y finalmente vienen los países desarrollados solo económicamente, donde su riqueza no se ha traducido en avances sociopolíticos. Aquí podríamos poner a Argentina, por ejemplo, ¿ya? Que es un país que está muy desarrollado económicamente, pero esta riqueza no se traduce a nivel socioeconómico, ¿ya? Bien, con eso entonces hemos terminado este tema, jóvenes, de la globalización.